Muy buenos días, profesor Erix Prado, estudiantes, compañeros. Mi nombre es Jailis Ávila, estudiante del Centro Regional Universitario de Darién, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A manera de introducción, puedo destacar que los riesgos profesionales es un riesgo experimentado en el lugar de trabajo, por el cual puede ser a corto o largo plazo, asociado en el entorno laboral, y es un campo de estudio dentro de la seguridad y salud ocupacional y la salud pública. Los riesgos a corto plazo pueden ser lesiones físicas, mientras que los riesgos a largo plazo pueden ser enfermedades cardíacas o un cáncer. En el título 1 habla sobre la higiene y seguridad en el trabajo, en el artículo 282 al 290 del Código de Trabajo de Panamá. En el artículo 282 del Código de Trabajo de Panamá nos habla que todo empleador tiene la obligación de aplicar las medidas que sean necesariamente para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, garantizar su seguridad y cuidar de su salud, acondicionando locales y proveyendo equipos de trabajo y adoptando métodos para prevenir, reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, de conformidad con las normas que sobre el particular establezcan el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la Caja de Seguro Social y cualquier otro organismo competente. De igual forma, en el artículo 283 del Código de Trabajo de Panamá, nos habla sobre la protección adecuada de la salud de los trabajadores, que se adoptarán y aplicarán las siguientes medidas mínimas en los lugares de trabajo, que a continuación voy a detallar. En el numeral 1, que los desechos y residuos no se acumulen. En el numeral 2, que la superficie y la altura de los locales de trabajo sean suficientes para impedir aglomeración de los trabajadores y para evitar obstrucciones causadas por maquinarias, materiales y productos. En el numeral 3, que exista alumbrado suficiente y adaptado a la necesidad del caso, ya sea natural, artificial o de ambas clases. En el numeral 4, que se mantengan condiciones atmosféricas adecuadas. En el numeral 5, que se provean instalaciones sanitarias y medios necesarios para lavarse, así como agua potable en lugares apropiados, en cantidad suficiente y condiciones satisfactorias. En el numeral 6, que se provean vestuarios para cambiarse de ropa al comenzar y terminar el trabajo. En el numeral 7, que se establezcan lugares apropiados para que los trabajadores puedan consumir alimentos o bebidas en los locales de trabajo. Numeral 8, que en lo posible se eliminen o reduzcan los ruidos y vibraciones perjudiciales a la salud de los trabajadores. Que las sustancias peligrosas sean almacenadas en condiciones de seguridad y la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo. Seguidamente, el artículo 284 del Código de Trabajo de Panamá, con el fin de prevenir, reducir y eliminar los riesgos que amenacen la seguridad y la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, se adoptarán medidas para 1. Que se reemplacen las sustancias, operaciones o técnicas nocivas por otras inocuas o menos nocivas. 2. Que se impida el desprendimiento de sustancias nocivas y que se proteja a los trabajadores contra las radiaciones peligrosas. 3. Que se ejecuten los trabajos peligrosos en los locales o edificios separados en los que estén ocupados el menor número posible de trabajadores. 4. Que se apliquen aparatos mecánicos para la evacuación o ventilación, o cualquier otro medio apropiado para eliminar polvo, humo, gas, fibras, nieblas o los vapores nocivos, cuando no sea posible evitar la exposición de los trabajadores a esas sustancias por cualquier de los procedimientos anteriores. 5. Que se provea a los trabajadores de la ropa y del equipo, así como de cualquier otro medio de protección individual que fuera necesario para protegerlos contra los efectos de los agentes nocivos. La ropa y el equipo individual de protección serán facilitados por el empleador, teniendo la obligación al trabajador de usarlos. Seguidamente, el artículo 285 del Código de Trabajo de Panamá, que nos indica que los trabajadores
A domicilio quedan sometidos a las disposiciones de higiene y seguridad en el trabajo, pero las obligaciones recaerán, según el caso, sobre lo que realiza en el trabajo. Artículo 286 del Código de Trabajo de Panamá. El empleador tendrá además la obligación de informar a sus trabajadores sobre lo concerniente a la protección de las maquinarias y lo instruirá sobre los peligros que entañan la utilización de las máquinas y las precauciones que deban observar. Deberá además colocar los dispositivos de protección para que puedan ser utilizados y los trabajadores estarán obligados a cuidar y observar lo establecido sobre los dispositivos de protección que tenga la maquinaria. Título 2. Riesgos profesionales. Capítulo 1. Disposiciones generales. A partir del artículo 291 al 299 del Código de Trabajo de Panamá. En el artículo 291 del Código de Trabajo de Panamá nos habla que se entiende por riesgos profesionales los accidentes y las enfermedades que están expuestos los trabajadores a causa de sus labores que ejecutan por cuenta de un empleador. En el artículo 292 del Código de Trabajo de Panamá dice que para los efectos de este código, accidente de trabajo es toda lesión corporal o perturbación funcional que el trabajador sufra, sea en la ejecución, con ocasión o por consecuencia del trabajo, y que sea producida por la acción repentina o violenta de una causa exterior o del esfuerzo realizado. Seguidamente, el artículo 295 del Código de Trabajo de Panamá, que para los efectos de este código se considerará enfermedad profesional todo estado patológico que se manifieste de manera súbita o por evolución lenta a consecuencia del proceso de trabajo o debido a las condiciones específicas en que éste se ejecute. Para los fines del presente artículo, la licencia de enfermedades profesionales adoptada por el Seguro Social, la cual podrá posteriormente adicionarse o modificarse. No obstante, si se comprueba que en una enfermedad no incluida en la lista es de carácter profesional, el trabajador tendrá derecho a las prestaciones e indemnizaciones que correspondan. En el artículo 296 del Código de Trabajo de Panamá, nos habla también sobre lo que es los riesgos profesionales, que nos dice que es toda lesión, enfermedad, perturbación funcional o agravación que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional de que haya sido víctima, de acuerdo con lo establecido en los artículos antes mencionados. Cuando la consecuencia de un riesgo profesional se agraven por una enfermedad o lesión que haya tenido la víctima con anterioridad al hecho o hechos causantes del mismo, se considerará dicha agravación para los efectos del presente código como resultado directo del riesgo profesional ocurrido e indirecto de la enfermedad o lesión. Capítulo 2. Responsabilidad en materia de riesgos profesionales. Están a partir del artículo 300 al 303 del Código de Trabajo de Panamá. En el artículo 300 del Código de Trabajo de Panamá nos dice que el empleador es responsable por los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores, en los términos de este título. Artículo 301 del Código de Trabajo. Si el riesgo profesional hubiera sido consecuencia de dolo o culpa atribuible al empleador, que diera lugar a prestación en dinero reclamable ante los tribunales ordinarios, se entenderá que de aquella deben rebajarse las prestaciones que el empleador haya satisfecho de acuerdo con este código. Artículo 302 del Código de Trabajo de Panamá. Cuando el riesgo profesional fuere debido a dolo o culpa atribuible a terceros, el trabajador a sus causavientes podrán reclamar ante los tribunales ordinarios los daños y perjuicios que correspondan de acuerdo con el derecho común, sin menoscabo de los derechos y acciones que puedan tener contra el empleador en virtud de las disposiciones de este título. Capítulo 3. Las prestaciones están estipuladas en el artículo 304 al 325 del Código de Trabajo de Panamá. En el artículo 325 del Código de Trabajo de Panamá dice que los trabajadores que no estén cubiertos por el régimen obligatorio de Seguro Social se regirán por las disposiciones del presente capítulo. Artículo 306 del Código de Trabajo de Panamá. Las indemnizaciones a que da derecho este capítulo son las siguientes. 1. En caso de incapacidad temporal para el ejercicio
de su ocupación habitual, el trabajador tendrá derecho a una indemnización diaria igual a su salario durante los 2 primeros meses de incapacidad y equivalente al 50% del mismo durante los 10 meses siguientes si el accidentado permaneciese incapacitado todo ese tiempo, de conformidad con el dictamen médico que el efecto se expira. Dicha indemnización será pagada por el empleador en los mismos días y condiciones en que debía hacerlo el salario, y se fijará por lo menos en un balboa diario. Sin embargo, cuando el salario fuere menor de esa suma, se pagará completo. Si transcurrido un año no hubiere aún cesado la incapacidad temporal, la indemnización se regirá por las disposiciones relativas a la incapacidad permanente. 2. En caso de incapacidad parcial permanente, el trabajador tendrá derecho a una renta durante 3 años, calculada a base de su salario anual, según el porcentaje de incapacidad, de acuerdo con las reglas que establece el artículo 298. 3. En caso de incapacidad absoluta permanente, el trabajador tendrá derecho a que se le pague una vez establecida esta, una renta durante 3 años, calculada a base del 60% de su salario anual, durante los 2 años siguientes, una renta igual al 40% de su salario anual y 2 años más al 30%. Artículo 311 del Código de Trabajo de Panamá. Cuando el riesgo profesional produjera la muerte del trabajador, las personas que a continuación expresa tendrá derecho a una pensión en las siguientes condiciones. Una renta al 20% del salario anual de la víctima durante 6 años para el cónyuge o miembro superviviente del matrimonio o de la unión de hecho que convivía con el trabajador fallecido o que se hallaba divorciado o separado de cuerpos por causas imputables a éste, siempre que la unión o el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha que ocurrió el riesgo profesional. Cuando la renta correspondiere al marido, éste solo tendrá derecho a ella si justifica que es incapaz para el trabajo. Perderá este derecho la mujer que contraiga nuevas nupcias o que haga vida marital con otro hombre. Dicha renta se elevará al 30% del salario anual si el trabajador no tuviera beneficiario alguno de los comprendidos por el ordinal 2 de este artículo. Una renta para los menores de 18 y hasta esa edad que vivían total o parcialmente a expensas del trabajador fallecido, siempre que se justifique debidamente este hecho. Dicha justificación no será necesaria cuando los menores fueran hijos del trabajador fallecido. Tratándose de otros descendientes del trabajador muerto, inclusive los que estuvieran en posesión notoria de Estado y de colaterales hasta el 3er grado, inclusive se presume que los mismos vivían a expensas del trabajador, se habitaban y eran alimentados y vestidos en la misma morada de éste. Artículo 318 del Código de Trabajo de Panamá. La autoridad de trabajo competente para conocer de reclamos relativos a un riesgo profesional tiene la obligación de adoptar las medidas de precaución y seguridad necesarias para garantizar al accidentado o a sus derechohabientes la satisfacción por el empleador de las prestaciones correspondientes y para conmutar las rentas de que trata el presente capítulo por una suma que represente su valor actual pagadera inmediatamente, siempre que esa conmutación tenga alguno de los siguientes propósitos. 1. Costear la reducción profesional del accidentado. 2. Adquirir a favor de esto un bien mueble o inmueble. 3. Instalar un taller, industria o negocio para cuya explotación posea el accidentado las capacidades necesarias. 4. Sufragar los gastos correspondientes si se trata de un extranjero que no tiene obligaciones pendientes en la República y que se ausentará de esta definitivamente. La autoridad de trabajo que conceda el permiso para la conmutación se cerciorará previamente de que ella es necesaria y conveniente para el accidentado y extenderá la autorización referida únicamente hasta la cantidad indispensable para que se cumpla el propósito que haya servido de base a la respectiva petición. Terminado lo que es el contenido, a manera de conclusión, puedo concluir que nuestro Código de Trabajo de Panamá estipula lo que son los riesgos profesionales, como ya he mencionado anteriormente, los accidentes, las enfermedades a que están expuestos los trabajadores diariamente a causa de sus labores que ejecutan a cuenta de un empleador. Asimismo, hago referencia a lo que son las prestaciones en tal caso de que algún trabajador pase algún riesgo mencionado en la exposición.
Muchas gracias.